Vamos a tomar una pausa hoy domingo del libro de Juan que hemos estado estudiando. Ustedes recuerdan que en la parte que estamos, del capítulo 19, es la parte que está tratando el pastor Leonardo. No voy a continuar donde él se quedó, sino que hoy he decidido hacer una pausa y la semana próxima entonces nuestro pastor continuará hablándonos de Juan capítulo 19. Así que la semana próxima entonces retomaremos Juan, si el Señor también no cambia los planes de nuestro pastor Leonardo y escoge otro tema para tratar con la iglesia. Pero hasta ahora continuaremos entonces estudiando Juan a partir del domingo próximo. Esta mañana quise traer uno de los salmos que estuve tratando en los estudios bíblicos de los martes. Esta mañana quiero hablar de la gloria de Dios. La gloria de Dios revelada en el Salmo 19. Y tres maneras voy a presentar cómo se revela esta gloria de Dios, basado en lo que dice el salmista en este Salmo 19. Cómo nosotros podemos ver esta gloria de Dios revelada. Pero antes de hablar y comenzar a desglosar cada uno de estos puntos de cómo se revela la gloria de Dios en este precioso salmo, que es uno de mis favoritos, como otros pasajes de la Biblia, este Salmo 19, David expresa aquí de manera espléndida o maravillosa el contenido que tiene la palabra de Dios y el efecto que crea en cada uno de aquellos que la deseamos, que la buscamos, que lo metemos con ella. Se supone que cada uno de nosotros como creyentes tiene cada día escudriñar las Escrituras, apropiando de la palabra de Jesús en Juan 5:39, cuando hablaba con la multitud que escuchaban el discurso de él, cuando Jesucristo reprendía a los judíos allí en Juan capítulo 5, hablándole de la verdad, de la importancia que hay de escuchar el evangelio. En el verso 39 Jesús les dice a los judíos, a los religiosos de la época: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Lo triste de todo esto es que esa multitud no estaba preparada para lo que Jesús estaba diciendo en el momento. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, sus ojos estaban vedados. Por más claro que Jesús le hablaba a ellos no podían percibir o aceptar que quien estaba hablando con ellos era el enviado de Dios, era el Mesías que había sido prometido hace mucho tiempo atrás por los profetas, y ellos se encargaron, los religiosos de la época, de perseguir a Jesús, de decir: no estamos de acuerdo con lo que tú enseñas, no estamos de acuerdo con lo que quieres decirle a esta gente o el cambio de vida que tú ofreces. Nosotros tenemos un Padre, como ellos lo expresan en Juan capítulo 8, que dice: nuestro Padre es Abraham. Y Jesucristo ahí también en este capítulo tiene que reprenderle y decirle a ellos: si vuestro Padre fuese Abraham, ustedes hicieran la obra que Abraham le mandó que hiciesen, porque Abraham fue un servidor mío. Pero vuelvo y repito, ellos no estaban preparados para todo el contenido y toda la verdad que a través de los labios de Jesús fue transmitida en aquellos tiempos. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Por qué queremos resaltar este punto en este salmo o este tema basado en la gloria de Dios revelada? ¿En qué consiste esto? Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del esplendor y de la belleza que brillan a través de todos los atributos divinos que tiene nuestro Creador. Ese Dios maravilloso, ese ser tan especial, ese que transformó nuestras vidas, a ese a quien nosotros alabamos y decimos conocer. Si tú y yo le conocemos, cada vez que aprendemos acerca de él o conocemos una de sus cualidades, porque cuando hablamos de los atributos de Dios,
nos estamos refiriendo a las cualidades o la característica que tiene nuestro Salvador o nuestro Señor, a quien nosotros les hemos entregado nuestras vidas. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, nos estamos refiriendo al esplendor y a la belleza que emana de parte de los atributos y de todas las cualidades hermosas que Dios tiene y que ha dado a conocer a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Especialmente cuando nos referimos a esta gloria, decimos que esta gloria se evidencia en el Cristo crucificado y resucitado. Todo el esplendor de la gloria de Dios en Jesucristo llegó a su cúspide, a su máxima expresión, el día que Cristo fue clavado en la cruz del Calvario y, como bien lo había prometido, al tercer día se levantó de entre los muertos y por ende resucitó. Algunos pasajes clave que me gustaría que pensemos en ello o que lo tengamos ahí en nuestras notas. Cuando nos referimos a la gloria de Dios, pensamos en Moisés, en Éxodo capítulo 33, versículo 18, y Éxodo capítulo 34, versículo 8. Y este Moisés, ¿por qué nos referimos a él al hablar sobre la gloria de Dios o del esplendor o de la belleza que irradia cada uno de los atributos de Dios? ¿Por qué mencionar a Moisés aquí? Miren, si leemos Éxodo 33, 18 y versículo 34, para parafrasearle un poquito y ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo en estos dos capítulos, Moisés le había dicho a Dios le había puesto ya la encomienda a Moisés de que él tenía que ser aquel que fuera delante de Faraón a pedir que Faraón dejara salir en libertad al pueblo de Dios, que liberara a los hijos del Señor que estaban siendo esclavizados en Egipto. Dios tiene un encuentro especial con este Moisés. En Éxodo capítulo 3 vemos cómo se le aparece allí en una salsa ardiente y se le da a conocer. Y a la pregunta hecha por Moisés, cuando le dice a Dios, cuando yo me presente delante de Faraón y Faraón me pregunte, o los hijos de Israel me pregunten, ¿quién te ha enviado para que nosotros te sigamos? ¿Qué le voy a responder? Y el verso 17, Dios le da una respuesta maravillosa y que a través de los tiempos ha quedado marcada en la vida y en los corazones de los creyentes. Cuando alguien nos pregunta quién es nuestro Dios, quién es Él, de dónde salió, desde cuándo comenzó a existir. Y la respuesta de Dios a Moisés fue: cuando a ti te pregunten quién yo soy, simplemente responde esto. Dile, el yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Y ya hemos definido esta palabra en otras ocasiones, en otras predicaciones acá. Cuando nos referimos al que yo soy, el yo soy te enviado, estamos diciendo aquel que existe en sí mismo, aquel que no tuvo inicio, que no tuvo final, el que siempre ha existido. Ese es el Dios que ha mandado a que Faraón liberte al pueblo de Dios. Ese que yo soy es a quien tú y yo servimos. Un Dios que siempre ha estado ahí para nosotros. Un Dios que no está limitado por el tiempo como tú y yo. Un Dios que no se acaba su existencia. Él siempre ha sido y siempre será. Como en el Apocalipsis, Él es el Alfa, Él es la Omega. Todo comienza en Él, pero también todo un día terminará cuando Él decida que todas las cosas tienen que acabarse. No en el tiempo tuyo, sino en el tiempo que Él ha determinado en su plena y soberana voluntad. Entonces Moisés, en sus conversaciones con Dios, comienza a darse cuenta que Dios es maravilloso, que Dios es un ser que no tiene comparación, que ese yo soy que se le apareció en esta salsa ardiente, no hay otro como Él. Y Moisés, interesado en saber y conocer más de Él, un día le dice Moisés, Éxodo capítulo 33, capítulo 34, Dios, muéstrateme, yo quiero conocerte, déjame ver tu figura, déjame ver tu gloria. Y qué maravilloso es también lo que Dios le dice a Moisés en estos versículos 18 y
de Éxodo capítulo 33 y el versículo 18 y Éxodo 34 versículo 8. Mire la respuesta de Dios hacia Moisés cuando en el transcurso de esta conversación Moisés le pide a Dios, muéstrateme, déjame verte, para yo poder decir, mis ojos han visto a ese yo soy, a esa gloria que es irresistible, a ese ser tan supremo como lo eres tú. Y mira que dice la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo, por favor, Dios, por favor, Jehová, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Y qué le respondió Dios? Mira, Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y no solamente voy a pasar toda mi bondad delante de ti, sino que voy a proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Porque Él es la autoridad. Él es el yo soy. Y hay gente que dice, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso Dios se ha olvidado de tener misericordia? No, Dios no se olvida de nadie. Dios no se olvida de tener misericordia, sino que la respuesta está aquí en lo que Él le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dijo, muéstrateme, yo quiero verte. Y la respuesta que Dios le da a Moisés para que Moisés quede claro de una vez y para siempre de quién era Dios y cómo actuaba Dios. Dios le dice en esta conversación, en su respuesta, mira Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Pero no solamente eso, yo me compadezco de quien yo quiera compadecer. Ahorita estábamos orando por 3 naciones que están en conflicto. Israel, Irak y los Estados Unidos. Muchas preguntas, muchas cuestionantes podemos hacernos en este sentido. ¿Es este el Israel que hace la voluntad de Dios? Una pregunta que puede surgir de nosotros. ¿Acaso estos conflictos que se están llevando entre estas naciones, cuál es el sentido de todo esto? Hay una larga data de historia, de acontecimientos que se han dado desde el inicio de los tiempos, para que nosotros podamos entender por qué específicamente Israel, Irak y todos estos países o naciones que viven en guerra una tras otra han caído en este dilema. Pero de algo para dejar paz y tranquilidad a todos nosotros, no nos corresponde a nosotros juzgar quién tiene la razón o quién no la tiene. Si estas naciones están en conflicto y hoy están en guerra, ustedes saben por qué están en este conflicto. Porque Dios así lo ha querido. Porque si Dios en su soberana voluntad, en su misericordia, en el compadecerse que Él tiene con quien quiere compadecerse, si Él no quisiera que estas naciones estuviesen en conflicto, ya todo hubiese terminado. Pero cuando Jesús habla en Mateo 24, cuando le preguntan, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Qué veremos al final de los tiempos? Jesucristo le dice, oiréis de guerra, rumores de guerra. Y comienza a dar una serie de acontecimientos que debían de pasar antes de su nueva manifestación a la tierra. Padre contra hijo, hijo contra padre. Rebeldía total de un mundo en pecado, de un mundo en crisis, de un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios. Un Dios que se ha mostrado
a este mundo y que le ha mostrado el camino a seguir. El mundo le ha dicho a Dios, ese camino que tú me ofreces no me interesa. Yo he decidido escoger mis propios caminos. Y mientras el hombre quiera hacer lo que bien le parezca, las naciones seguirán en conflicto, seguirán en guerra, seguiremos matándonos unos a otros, porque lo único bueno que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas es la transformación que Dios puede operar en tu corazón y en el mío. El hombre puede actuar de manera bondadosa cuando se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y es triste que aún en medio del pueblo de Dios, la bondad de Dios, el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos a la hora de mostrarlo con el hermano, no lo hacemos. Cuando Jesucristo ha dicho, ámense los unos a los otros. El mundo va a identificar que ustedes son mis servidores cuando el amor sea la marca que les identifique a ustedes los unos con los otros. Y en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, vemos conflicto, vemos que cada cual quiere jalar por su lado. Todo el mundo quiere el protagonismo, pero todos, muy pocos, queremos darle el señorío al Señor. Muy pocos queremos que el Señor se lleve la gloria a través de nuestras acciones. El corazón del hombre es de continuo al mal, y el mal puede ser erradicado del corazón del hombre solo con la presencia y la transformación del poder de Jesucristo operando en nuestras vidas. El hombre que tiene el Espíritu de Dios, debemos de actuar de manera diferente a como actúan aquellos que son dominados por el poder de Satanás. Si tú y yo estamos en esta tierra, estamos para reflejar la gloria de Dios en un mundo que ha perdido la presencia de Dios de todo su entorno, en un mundo que ha querido quitar a Dios de la ecuación y por eso vive de tropiezo en tropiezo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tenerla, me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. Y a pesar de todo, aunque tú me estás diciendo que me quieres ver, este versículo concluye diciéndole Dios a Moisés, aún por lo que te acabo de decir, no me podrás ver. Dios se le floreció a Moisés en el monte. Fue tan fuerte la presencia de Dios manifestada allí que el pueblo no podía resistir esa presencia de Dios. Y dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba del esplendor de la gloria de Dios por la cual él había sido expuesto. Esto me hace recordar el día cuando estuvimos hablando en Juan capítulo 18, refiriéndonos a Pedro, que fue uno de los que estuvo allí en la transfiguración. Y lo que Pedro le dice al Señor en ese momento, porque se lo encontró tan maravilloso, fue tan impactante para Pedro ver tanta gloria en un mismo lugar, que le dice a Jesús, Señor, bueno sería quedarnos aquí y preparar 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Y Pedro, Jacobo y Juan nos quedaremos simplemente disfrutando de esta película, de este momento tan especial que es estar delante de tu presencia. Pero no era el momento para eso, porque a ellos le faltaba padecer y sufrir por causa del nombre de Cristo. Y aquello era simplemente la antesala para que ellos pudieran ver la gloriosa presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, que luego del Cristo resucitado ellos experimentarían por sí mismos cuando Jesús se levantase de entre los muertos. Era simplemente preparándole para lo que venía. El Salmo 19, los primeros versículos nos hablan de que esta gloria de Dios que representa su esplendor, que representa su brillo. El Salmo 19 dice que esta gloria se manifiesta en los cielos, es contada por los cielos cuentan, hablan
evidencian esa gloria de Dios. Y no solamente los cielos, el firmamento anuncia que todo lo bello, que toda la grandeza, que todo lo espléndido que hay en el mundo fue hecho por una mano, y fue la mano del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, aquel verbo que fue hecho carne, como dice Juan en el capítulo 1, que por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que existe pudiera existir. Génesis capítulo 1, cuando habla que los cielos, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. Luego de una tierra que estaba en crisis, que estaba en caos, que estaba desordenada, que estaba vacía, la gloria de Dios en la Trinidad dijo, hagamos, sea la luz, y fue hecha la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí en Génesis se cuenta lo que David manifiesta o nos recuerda en este Salmo 19, que los cielos cuentan esa gloria de Dios. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que cuando tú y yo levantamos la vista al cielo, nosotros lo que en vez de comenzar a decir, wow, qué cielo más inmenso, nosotros lo que tenemos que comenzar a decir es, Señor, qué grande tú eres. Qué dichoso soy yo de poder llamarme hijo tuyo y disfrutar de un cielo tan hermoso que evidencia la gloria tuya. Alabar a Dios por su grandeza, alabar a Dios por las obras que ha hecho para que nosotros los humanos disfrutemos. Por eso David dice que los cielos cuentan esa gloria y el firmamento anuncia la obra que él hizo con sus propias manos. Esto no vino por evolución. Darwin y todos los demás que creen en que la Tierra ha evolucionado se han equivocado, porque por más teoría que ellos traten de inventar, no pueden comprender o entender o contradecir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si el hombre hubiese evolucionado, si el hombre viniera de evolución, todavía los monos, como ellos dicen, estuvieran evolucionando. Y los monos que yo conozco siguen siendo monos. David dice, los cielos cuentan esa gloria. Juan 1:14 dice, el uno al otro proclamaba diciendo, Isaías, 1:6-3 dice, hablando de esta gloria de Dios, el uno al otro proclamaba los ángeles allí en la visión de Dios a Isaías. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién hará el trabajo de anunciar la buena noticia a los hombres que están perdidos? ¿Quién cumplirá mi plan en la tierra? Entonces, dice Isaías que en esa visión, él vio a los ángeles que proclamaban el uno al otro, un ángel al otro le decía, Isaías 6:3, Santo, santo es Jehová de los ejércitos. ¿Pero qué más? Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la belleza, es el esplendor, es la manifestación de cada uno de los atributos de Dios, evidenciado en cada cosa creada, específicamente en su punto cúspide, en la persona de Jesucristo crucificado y resucitado. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, que es la manifestación gloriosa de esa gloria de Dios, valga la redundancia, Juan lo expresa de esta manera. Y aquel verbo, lo que quizás quiso ver Moisés, lo pudieron ver Juan y los discípulos del Señor y la nación de Israel en los tiempos pasados. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Y Juan, que fue testigo de eso, dice, y habitó entre nosotros, porque yo le vi, yo estoy aquí con él. Y contemplamos su gloria. Porque tener a Jesús en el corazón es disfrutar de la gloria de Dios con nosotros. Por eso Juan dice, y contemplamos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres más de la gloria de Dios?
Juan 7:39 dice, esto digo acerca del Espíritu que habían de recibir cuando creyeran en Él. El Espíritu Santo que sella al creyente, el Espíritu Santo que es la presencia de Dios con nosotros en el siglo de la iglesia en este tiempo. Dice Juan 7:39, esto digo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Si tú creíste en Él, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y por ende disfrutamos de la gloria de Dios. Pues todavía no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Cuándo Jesús sería glorificado? Cuando pasase por el proceso de padecer en la cruz del Calvario. Morir por nosotros que éramos los pecadores. Y dice la palabra de Dios que al tercer día se levantaría. Y como le dijo en Juan capítulo 20 a María, María, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Ese Cristo glorificado, ese Cristo crucificado, es la manifestación de la gloria de Dios en tu vida y la mía. La primera manera que David presenta que esta gloria se refleja en este Salmo 19, David dice que la gloria de Dios se refleja en su creación. ¿Cómo se refleja la gloria de Dios en la creación de Dios? Vayamos a los versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice más, no hay lenguaje, no hay palabra, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ello puso tabernáculo para el sol, puso lugar, morada para que el sol habitase. Y háblese del sol, como esposo que sale de su tálamo, que alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos. Es su salida y su curso hasta el término de ello, y nada hay que se esconda de su calor. Lo que David está describiéndonos aquí es cómo la gloria de Dios que es revelada en este Salmo 19, primero se revela en todo lo creado por Dios. Y dice David, no hay lenguaje, no hay una manera como yo pueda decir todo esto, porque es tan grande la gloria de Dios evidenciada en su creación, que yo me quedo corto de palabra. Dice David, no hay palabra para expresar lo maravilloso, lo divino, lo espléndido que es el Dios a quien yo le sirvo. Y qué triste es que nosotros, que decimos conocer a Dios, que manifestamos que Dios está con nosotros, que decimos que le conocemos, que le hemos dado el corazón, vivimos como que no le conociéramos. Vivimos vidas que no van acorde con lo que Él ha establecido en su palabra, que no evidencian que verdaderamente tú y yo somos partícipes de la gloria de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. David está admirado aquí, resaltando cómo la creación misma refleja esta gloria de Dios, que primero él comienza diciendo que es contada por los cielos, que el firmamento la ha dado a conocer. Y David dice, no hay palabra, un día emite a otro día, y una noche declara a otra noche sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra, no es por toda la tierra es oída su voz, de un extremo a otro. Y en ello puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale cual gigante y recorre todo el camino. ¿Qué sería de la tierra sin sol? ¿Qué sería de este mundo sin la luna? El único planeta habitable, planeta Tierra, por más que estén inventando los científicos y gente que dice que ha visto extraterrestres, los extraterrestres son ellos, porque el único lugar habitable conocido
y que podremos conocer se llama el planeta Tierra. Ellos han querido inventar y han querido hacer de todo en la luna. Han mandado naves, han mandado de todo. Elon Musk está inventando su marca, no sé si ya la han hecho, que ellos creen que va a ser el refugio para aquellos que tienen dinero, para que cuando la tierra sea destruida, el linaje nato de la tierra, lo más poderoso, puedan sobrevivir. Sigan creyendo en películas, sigan creyéndose esa movie, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque no es cuando los hombres quieran, es cuando Dios determine que las cosas se van a acabar. Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él se compadece de quien quiera compadecerse. El cielo, que habla de esta gloria de Dios. ¿Por qué habla de la gloria de Dios? Porque el cielo es el lugar donde Dios habita, es la morada. Cuando hablamos de cielo aquí nos estamos refiriendo a la morada de Dios. Deuteronomio 26, versículo 15, habla también de esto, de que el cielo es la morada de Dios. Usted lo busca más tranquilo en su casa. También el cielo será la futura morada de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Y en este sentido, cuando hablamos del cielo, se refiere a la bóveda celeste. Y aquí hay una serie de pasajes que están ahí para que usted pueda buscarlo más tranquilamente, que los muchachos, me imagino que se lo deben de estar proyectando en esa imagen en pantalla. Iniciando desde Génesis capítulo 1, versículo 6 al 8, Salmo 19, los versículos 1 al 2. Salmo Romanos 10, versículo 18, Romanos 1, 19 al 20, Génesis 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Juan capítulo 1, versículo 2, 3 y versículo 14. Cada uno de estos pasajes hablan de lo que es el cielo, que es el lugar de la morada de Dios, pero que también es el lugar de la futura morada de los redimidos, pero se refiere también a la bóveda celeste, donde están todas las cosas que están allá en las esferas, que son inalcanzables para nosotros, pero que un día nosotros los creyentes estaremos con el Señor cuando seamos llevados de esta tierra. Porque, como dice la palabra de Dios, cuando morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios. Y cuando Jesucristo venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos nosotros seremos arrebatados para estar con Él en el aire, disfrutando de toda esta magnitud, de toda esta gloriosa manifestación del Hijo de Dios. En segundo lugar, no solamente la gloria de Dios se refleja en su creación, sino que la gloria de Dios, dice el Salmo 19, se refleja en la perfección de la ley del Señor. Salmo 19, versículos 7 al 10. David dice, no solamente el cielo refleja la gloria de Dios, sino que esta gloria de Dios que ya vimos reflejada en los versículos 1 al 6 en la creación, los versículos 7 al 10 dicen que la gloria de Dios es reflejada en su ley. Salmo 19, versículo 7 al versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios allí, para que tú veas cómo se refleja en la perfección de la ley de Dios la gloria dada de Él para nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y oye qué lindo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y la miel que destila del panal. La gloria de Dios se refleja
en su ley. Cuando hablamos de ley, estamos haciendo referencia cuando David dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿A qué se refiere el salmista? Luego de decirlo que la gloria de Dios se refleja en su creación y ahora se refleja en la ley de Dios. Basado en los versos 7 al 10, David está haciendo referencia aquí al sistema de normas que reflejan el carácter de Dios, porque la ley dada al pueblo era para que el pueblo de Dios conociera el carácter del ser a quien ellos servían. Y Dios le dio a Moisés los mandamientos, le dio las leyes para que el pueblo pudiera conducirse bien. Y cuando nosotros estudiamos el segundo libro de la ley, o la segunda ley, que se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 6, Moisés le dice al pueblo, ya despidiéndose de ellos, Moisés le dice, miren, si ustedes quieren que le vaya bien, si ustedes quieren ser una nación ejemplar, si ustedes quieren ser una nación modelo, si ustedes quieren gozar del favor de Dios, estos mandamientos que le estoy dando hoy, si usted no me cree a mí, vaya a Deuteronomio capítulo 6. Y si lo aplicásemos en este tiempo, la familia fuera mejor, el mundo fuera mejor, pero el mundo está desconectado de Dios porque se ha olvidado de esa ley, de esos decretos, de esos principios que Moisés le transmitió al pueblo en Deuteronomio capítulo 6. Esas normas que reflejan el carácter de un Dios puro, de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios que no quiere nada con lo malo y que quiere que aquello que le servimos marquemos la diferencia en un mundo que está dañado por el pecado. Y Moisés le dice a este pueblo, miren, esto que yo te estoy dando hoy, escríbelo en la tabla de tu corazón, ponlo como un pincel ahí, escríbelo en la pared de tu casa, enséñalo a tus hijos y tus hijos que se lo enseñen a los hijos de ellos, al nieto, al bisnieto. No, pero hoy el mundo en el que nos ha tocado vivir, la palabra de Dios es rechazada. Si el mundo la rechaza, no, ¿qué digo mundo? Los creyentes rechazamos la palabra de Dios porque ya no queremos ni leer la Biblia. Nos avergonzamos de tener y andar con una Biblia que la gente nos identifique con el libro sagrado. No, pastor, yo la tengo en el celular. Mientras estamos ahí leyendo el versículo, me entra un mensaje y me divorcio de lo que está diciendo el pastor. Mientras se está predicando, estoy concentrado y mandando un mensajito y revisando qué fue lo que me llegó, cuáles son las novedades de Facebook, qué es lo que está pasando en Consuelo. Me meto en toda la página de chisme, Consuelo City, ¿cuál es el otro? Todas las otras que hay por ahí. No, yo tengo la Biblia aquí, pastor. Yo no tengo que andar con ese libro tan grande. Sí, el cristiano no se avergüenza de andar con ese libro tan grande. Yo no te digo, no está mal que la tengas en el celular, está bien, tenla ahí. Porque yo mismo la uso ahí para poner la letra más grande, porque ya me están pasando los años. Pero hay que andar con la Biblia. Porque la única manera que yo puedo subrayar un versículo que me llama la atención y que me identifico con algo que no estoy haciendo bien y lo puedo rayar en mi devocional y decir, cuando yo veo que la Biblia me dice, no mentirás, entonces yo lo marco. Y me pregunto, ¿estoy yo hablando mentira? Porque la Biblia me dice que no mienta. No robarás. Si estoy robando, entonces subrayo ese versículo y digo, Señor, ayúdame a no seguir robando, a no seguir mintiendo, a no seguir fornicando, a no seguir adulterando, a no seguir engañando, y etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia tiene que cambiarme. La Biblia tiene que causar efecto en mi vida. Si la Biblia no causa efecto en nosotros como creyentes, entonces tú y yo no estamos disfrutando de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se evidencia en su ley, se evidencia en el carácter de Dios reflejado a través de su palabra, en las enseñanzas que nos ha dejado, para que nosotros tengamos una mejor conducta y un mejor estilo de vida que glorifique y exalte a Dios.
Lo que David está diciendo en el versículo 7 es que cuando tú y yo leemos, escudriñamos las Escrituras, ellas nos llevan a convertirnos. Lo primero que hace en esta manifestación de la gloria de Dios en nosotros, en esta transformación es, dice el versículo 7, convierte el alma, la restaura. La Biblia tiene que provocarme a mí a cambiar de rumbo. Si no me estoy conduciendo conforme a la voluntad de Dios, debo de leer la Biblia y cambiar el rumbo que le estoy dando a mi vida y preguntarme, Dios, estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. Y el versículo 7 dice, la ley de Jehová convierte el alma. Lo que está diciendo David es que nos restaura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. Es tan perfecta. En ella no hay equivocación. En ella no hay nada malo. En cambio, todo lo que produce la palabra de Dios es bueno y da vida. Por eso Jesús dijo, escudriñenla, porque a ustedes les parece que con ella encuentran la vida eterna, y la vida eterna soy yo. Cree en el Señor Jesucristo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree que te envió, tiene vida eterna. Jesucristo es quien da la vida eterna. Jesucristo es que cambia. Jesucristo es que transforma. En segundo lugar, dice él en el versículo 7, su testimonio es tan fiel que da sabiduría al más tosco de nosotros, al más bruto, como decimos en el buen dominicano, al más tapao, al menos letrado como yo. ¿Tú sabes qué hace la palabra de Dios cuando me meto con ella? Me enseña sabiduría, me hace sabio. Por eso el Evangelio para los que se pierden es locura. ¿Sabe por qué? Porque a lo vil, a lo menospreciado del mundo, a lo que no somos nada, a lo que no hemos pasado por Harvard, a lo que no hemos ido a la mejor universidad del mundo, a ese grupo Dios lo puso en vergüenza, cogiéndote a ti y a mí y diciendo, tú no has ido ahí y tú no eres más sabio que un hijo mío, que no ha ido a ninguno de esos lugares. Tú no eres más sabio que uno que se mete conmigo y su palabra. Dios es tan poderoso y tan maravilloso y tan glorioso que yo he visto personas que no te pueden leer un tratado, que no te pueden leer una revista, que no te pueden leer su nombre y Dios lo ha enseñado a leer por la Biblia. No han pasado por ninguna escuela ni ninguna universidad y hay miles y miles de testimonios de hombres y mujeres que con la palabra de Dios, que cuando han decidido leerla y decirle a Dios, háblame, Dios le ha hablado a través de su palabra y han aprendido a leer. Y tú que te jactas de que tienes la mejor preparación académica y no conoces a Dios, no sabes nada. Porque el conocimiento del bien se encuentra en tener a Dios en el corazón. Por eso la palabra de Dios no solamente nos restaura, nos convierte, no solamente nos da el testimonio más puro y verdadero y fiel, un testimonio que nadie lo puede revocar, sino que nos hace sabios. Dice el versículo 8, que esa palabra de Dios, esa ley perfecta de Dios, alegra el corazón, transmite pureza, alumbra y da luz a los ojos de aquellos que estábamos en tinieblas, como nos encontrábamos tú y yo. Versículo 9, su temor, dice David, purifica. Y hay justicia verdadera en el Dios a quien tú y yo servimos. Verso 10 dice, esta ley es tan perfecta, tiene tanto valor para nosotros, que no solamente nos convierte, no solamente nos da sabiduría, no solamente transmite pureza y abre nuestros ojos para que veamos la luz, no solamente nos purifica y nos hace vivir una vida justa en este mundo, sino que tiene tanto valor que vale más que el oro y es más deseable que la miel. ¿Tú sabes por qué el mundo nos interesa como David se interesó en la palabra de Dios y tú y yo no nos interesamos en la palabra de Dios? Porque todavía no nos hemos metido con ella como el Señor quiere que nos metamos. Si estuviésemos escudriñándola, metiéndonos con la palabra de Dios, leyendo la Biblia todos los días, diciéndole al Señor, háblame,
Ahí está la Biblia. Ahora, estamos dejando que nos convierta, estamos dejando que nos restaure, estamos dejando que obre en nosotros, estamos metiéndonos con ella, estamos diciéndole a Dios, quítame el prejuicio y háblame a través de lo que tú me quieres enseñar. Pero no, queremos que otro nos hable, pero no Dios. En último lugar, su gloria nos hace mejores personas. Los versículos 11 al 14, David va expresando que la gloria de Dios se manifiesta de una manera tal en este Salmo 19 y en nuestras vidas, que no solamente la vemos reflejada en la creación, no solamente la vemos reflejada en la transformación que su palabra crea en nosotros, sino que la gloria de Dios, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, debemos de terminar siendo mejores personas. El mundo tendría que ser impactado por cada uno de nosotros. Lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Que no está sucediendo porque nosotros nos estamos alabando a nosotros mismos. No estamos haciendo las cosas para el Señor. Hay que volver a la palabra de Dios y hacer todo para la gloria de Dios si queremos ser mejores personas. Versículos 11 y 14, David concluye diciendo, cómo la ley de Dios, cómo la gloria de Dios nos hace mejor persona. Cuando nosotros dejamos que la gloria manifestada de Dios a través de su palabra, dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ello. ¿Con qué? Con lo que me dijo ya los versículos 7 al 10. Que la ley de Jehová es perfecta, que me conviene. El testimonio de Jehová es el testimonio más fiel, me hace sabio. Son más deseables que el oro, es mejor que la miel. No hay nada que se compare a la palabra de Dios. Ahora, cuando yo entiendo esa verdad, que nada se compara a la palabra de Dios, que lo perfecto está en Dios, que la gloria de Dios se evidencia en su palabra, que yo puedo ser cambiado y transformado por ella, entonces, en conclusión, yo debo decidir una vida que debo de ser mejor persona que lo que soy, que lo que era antes de conocer a Cristo. Dice él, tu siervo es además amonestado con ello. Y cuando yo guardo tu palabra, cuando yo la medito, la guardo en mi corazón, yo tengo el galardón más grande. Hay grande galardón. ¿Quién? Oye bien esta pregunta y que se te quede grabada. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Tú quieres entender en lo que tú y yo fallamos? ¿Tú quieres saber las veces que nos equivocamos a diario? Démosle cabida a la palabra de Dios y dejemos que haga efecto en nosotros. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y David estaba tan claro con esto, que él sabía que no hay ser humano que haga el bien y nunca peque. Que no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios, como dice Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios en este mundo, que todos somos imperfectos, por más perfecto que querramos mostrarlo. David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién es capaz de decir, yo me equivoqué? ¿Quién es capaz de decir, es verdad, tú tienes la razón, perdóname? No, este mundo nos ha enseñado a ser egoístas. Este mundo nos ha enseñado que mi palabra es la que tiene que prevalecer. Que cuando yo ocupo un puentecito, los demás tienen que ser humillados. Yo tengo que ser el que reciba la gloria. El Hijo de Dios no puede, no debemos de actuar así. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos convierta. Que la palabra de Dios nos restaure. Que la palabra de Dios cause efecto. Que cuando el mundo vea, glorifique a Dios por las acciones que tú y yo evidenciamos. Qué triste, qué mal hablan de ti en tu trabajo y eres el evangélico en esa empresa. Qué triste cuando tus vecinos dicen, para yo ser convertido como ese, mejor no me convierto. Que los hombres a través de vuestras buenas obras, Jesús en el Sermón de la Montaña dijo, glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Está la gente glorificando a Dios por el comportamiento que tú y yo estamos teniendo. ¿Qué tan buenas personas estamos siendo desde que nos convertimos?
Pero la palabra de Dios, la gloria de Dios, si la tenemos reflejada en su palabra en nosotros, tiene que cambiarnos y hacernos diferentes. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. David decía, Señor, de lo que me somos. ¿Sabe por qué? Tú y yo no podemos olvidarnos de esto. Todos los días cuando oramos tenemos que decirle, Señor, perdóname porque me equivoqué. Y si se me olvidó el que me equivoqué, líbrame de eso. Y dice el verso que continúa, preserva también a tu siervo de la soberbia. Ay, el mundo está lleno de soberbia. Las iglesias están llenas de gente soberbias. Líbrame, dice David, presérvame, guarda mi corazón de no convertirme en una gente soberbia que se crea mejor que los demás, que se crea que hay que rendirle pleitesía, que no se enseñoree de mí, dice David. Y si eso no pasa, oye, dice David, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermano, digámosle a Dios que trabaje, que no se canse de bregar con nosotros. Yo todos los días le digo a Dios, Señor, tú sabes que yo todos los días meto los pies en la pata, como usted quiera decir. Todos los días pego contra ti. Pero que no me llene de soberbia, que no me crea que yo no cometo error, que yo no me crea que soy mejor que nadie. Enséñame a tolerar. Y que me tolere, porque yo sé que soy difícil de tolerar. Que la gente aprenda a soportarme. No le pida al Señor que me lleve. Dile, Señor, enséñame a aguantarlo, porque ya no sé qué hacer con Arturo. Pero pídeselo y Él te va a ayudar. David decía, líbrame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Y como resultado voy a tener una vida íntegra, una vida completa que glorifique a Dios. Y estaré limpio. ¿Y qué es lo que me hace limpio? La sangre preciosa de Jesucristo. Si confesare vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, Él va a estar ahí para limpiarnos y perdonarnos. Y cuando nos convertimos en alguien íntegro, en alguien que está limpio por el Señor, que evidencia la gloria de Dios, lo que salga de tu boca y la mía, todo el mundo lo va a querer escuchar. Porque oye lo que dice David, una persona que se deja transformar por la palabra de Dios, que se convierte por la palabra de Dios, que reconoce que tiene la gloria de Dios en su vida. David concluye diciendo que esa persona que le pide a Dios que no se enseñoree de él la soberbia, que quiere ser íntegro, que quiere estar limpio para la gloria de Dios, lo que va a salir de esa boca van a ser palabras que todo el mundo va a querer escuchar. David dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Tú sabes lo que está diciendo David aquí? Que cuando yo hable, mis palabras sean agradables para los oídos de los demás. Que la gente sea edificada, que la gente quiera decir, me gusta hablar con esa persona. Porque esa persona no te va a venir a cargar de más problemas. Esa persona va a hablarte de lo maravilloso, de lo amoroso que es Dios. Por eso la gloria de Dios debe de hacernos mejores personas. ¿Sabe por qué? Porque por esa palabra de Dios somos amonestados cuando la obedecemos y guardamos y somos galardonados por su palabra. Nos hace reconocer lo imperfecto que tú y yo somos. Esa gloria de Dios cuando se evidencia en nuestras vidas a través de su palabra. Su gloria nos libra de la soberbia y nos hace limpio y íntegro de una sola pieza para Dios. Y por último lugar, purifica nuestro hablar cuando meditamos en los dichos perfectos de su ley. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo, vuestras palabras sean sazonadas. Y de la manera que tú y yo sazonamos nuestras palabras es cuando dejamos que se evidencie en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, fe, paz, bondad, mansedumbre, templanza. Y tú sabes que dice Pablo, que con todo eso no hay una ley que se pueda oponer al cambio que tú y yo vamos a evidenciar en un mundo que carece de todo eso. Queremos ser mejores personas. Dejemos que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Dejémonos mover por el Espíritu Santo de Dios.
Busquemos más su gloria. Busquemos más conocerle a Él. Aprendamos más de sus atributos. Y digámosle al Señor, soy imperfecto. Hazme perfecto en tus caminos. Líbrame de mis errores. Transfórmame porque lo necesito. Quiero ser mejor que lo que estoy siendo hasta la fecha. Si se lo pedimos con fe, si nos arrepentimos verdaderamente, Dios completará su obra en tu vida y la mía. Cierra tus ojos y por unos segundos, si te sentiste identificado con alguna de las palabras que dije, dale gracias a Dios y dile al Señor, yo quiero ser mejor persona que lo que hasta ahora he venido siendo. Yo quiero darte la gloria y yo quiero que los hombres te glorifiquen a través de lo que yo hago en mi día a día. Hablemos con el Señor.